Por dar saludo, tutora, este es el video de la explicación de la simulación del circuito. Este circuito corresponde a un sistema de control de temperatura que integra una etapa de alimentación, un sensor LM35 y un comparador LM324, microcontrolador, y también una etapa de potencia que acciona el relé y el motor. El objetivo del circuito es activar el motor cuando la temperatura supera un valor de referencia ajustable. En la etapa 1 del circuito es la etapa de alimentación, que inicia con una fuente de corriente alterna conectada a un transformador, el cual reduce el voltaje a un nivel a un voltaje adecuado para el circuito. También el voltaje que pasa por este puente rectificador de diodos, la referencia es 1N4004, convirtiendo la señal de corriente interna a una señal de corriente directa. Este condensador electroeléctrico, el valor lo tenemos de 253 microfarads y filtra la señal rectificada obtenida a un voltaje continuo y más estable. Este voltaje alimenta tanto el sensor LM35 como el amplificador operacional, el LM324, y la etapa de control del relé, asegurando el funcionamiento correcto del sistema. La segunda etapa es la de medición de temperatura, en el cual está el LM35. La medición de temperatura la realiza el sensor y esto entrega un voltaje proporcional a la temperatura, con una relación de 10 milivoltios por cada grado Celsius. En la simulación a 26 grados Celsius, el LM35 entrega 0.26 voltios. Este valor se utiliza como punto de comparación dentro de la medición. Este voltaje también representa una temperatura medida y es enviado directamente a la entrada del comparador del LM324. En la etapa 3 de comparación y la etapa de amplificación, el voltaje del LM35 se compara con un voltaje de referencia ajustable, generado mediante un potenciómetro que el valor es de 100 ohmios. El LM34 funciona como un comparador. Si el voltaje del LM35 es menor que el voltaje de referencia, la salida permanece baja. Cuando la temperatura aumenta y el voltaje del LM35 supera el valor de referencia, la salida del LM324 cambia a un nivel alto, cercano a los 11.5 voltios, como se observa aquí en la simulación. En la etapa 4, que es la etapa de control del relé y del funcionamiento del motor, la salida del comparador se conecta a la base del transistor. La referencia es 2N3904 mediante una resistencia en el valor de 10 kiloohmios. Esto limita la corriente de base. Al activarse el transistor, se energiza la bobina del relé de 12 voltios, cerrando todos los contactos. El relé también permite alimentar el motor, el cual se encuentra eléctricamente aislado del circuito de control. Cuando el relé se activa, el motor entra en funcionamiento. Cuando la temperatura baja del umbral establecido, el relé se desactiva y el motor se apaga. Este diodo CNR1N4004 conectado está en paralelo con la bobina del relé, protege el transistor contra picos de voltaje generados por la bobina. Bueno, una conclusión del circuito en general es que este circuito implementa un control automático de temperatura, donde el LM35 mide la temperatura y el LM324 compara la señal con un valor de referencia y la etapa de potencia que acciona el relé que controla el motor.
Esta sería como tal toda la simulación del circuito y la sustentación del mismo. Gracias.